Recordando a Elizabeth hoy, voy a presentarme ahora desde el corazón. Yo soy Blanca, hija de Nina, tucumana, y Alberto, que no están acá conmigo, pero están. De este trabajo que es concreto, yo quería decirles un poco qué cosas del pensamiento de Kusch a mí me ayudan a comprender, a entender y a acompañar. Y no quedarme encorsetada en esto de todas estas miradas occidentales donde a veces reinventamos al otro desde nuestros lugares. Entonces yo no sé si voy a poder desarrollar todo, pero yo tomaba las fortalezas y esto de qué los hace fuertes, la fe, estas dos categorías de ser y estar en el mundo, el estar no más, los mitos y el mestizaje como fortalezas de estas comunidades que autogestionan. Bueno, me voy a hacer referencia, son dos comunidades, Runawasi y Ayllu. Ellos están autogestionando su vivienda y están inscritos en la ley 341 de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que lidiar con lo nefasto que es Macri. Bueno, pero es una ley muy interesante, creada en el 2002, donde se le otorga un crédito pagadero en 30 años a quienes no tienen vivienda y están viviendo en maneras muy hacinadas, ¿no? Con algunos llevo 8 años, por eso digo así, ¿qué los hace fuertes para seguir unidos y trabajando? Esta ley es algo muy interesante porque las políticas, a veces, de Ciudad de Buenos Aires, cuando vienen las elecciones, otorgan por clientelismo político, regalan casas y demás, y la gente no está acostumbrada a quererlas, no es un bien, y entonces a veces culturalmente no sabían qué hacer. Esta ley a mí me encanta y hay que hacerse un monstruo que se traga, ¿no? Cultural, político, ambiental, territorial, religioso y cósmico. Esto era una definición que trajeron algunos, porque es una mezcla de comunidades, no solo en el norte, tenemos algunos mapuches que vienen de ahí. Bueno, esto de que no hay otra universalidad, de estar caído en el suelo, que sin suelo no hay arraigo, y sin arraigo no hay sentido ni por lo tanto cultura. Me ofrece como estar nomás, estas dos categorías, ¿no? Ellos que a veces son criticados de no querer ser alguien, perderme, alguien que había sufrido mucha tortura y demás, había perdido su bebé, su compañero, y después decía cuando salió y pudo, no todos de los 30.000 salvaron sus pellejos, dice, a veces necesitaba perderme en estas sierras, era de Córdoba, y no pensar en nada, solo sentir el sol y el aroma a hierbas. Era capaz de quedarme horas viendo el nacimiento de los ríos Eliuspe. Necesitaba perderme en las sierras para encontrarme a mí misma. Y de otro que era chaqueño decía, el monte es fuerte, es como estar en otro lado, lo salvaje se te mete adentro, la tierra, los árboles te dan piso. Todo esto que ellos tienen un Nehuen, que es una fuerza que los caracteriza a cada persona, que puede ser la piedra que tuve al lado, el lago, la sierra, que a veces forman parte del apellido. Por ejemplo, Curamil, que viene de que las piedras, Cura significa piedra, saca la fuerza de las piedras, o Ñacuñán, que obtendrá la fuerza del ave. De pedir permiso a la naturaleza para tomar algo que lo necesite. Y que la pacha es el fondo de la existencia, que es un hábitat. Ellos hoy decían, la tierra es la vida, es decir, tener esa casa, construir para ellos, para sus hijos, ser dueños, y es algo más vital, es el alimento, es lo que los ve crecer, como que estar es anterior a ser.
A veces se mezcla, porque viene la mistura. Es difícil estar viviendo en Buenos Aires, como me decía una alumna el otro día. Mi marido era huarpe y fue muy difícil. Entonces, en este estar, hay un tema que yo vi muchos nacimientos y muchas muertes. Entonces, esta teoría de la muerte como el vuelco, como que la muerte y la vida están juntas, no se les teme, forman parte de toda la totalidad. Y qué es lo fasto y lo nefasto, ¿no? Que no hay muerte, solo un simple vuelco. A veces se mistura, no con no sentirse parte de la naturaleza, que es la categoría del ser, que esto nos pasa a los que vivimos en la ciudad, y el tema de la soberbia, ¿no? De querer dominar la naturaleza, de explotarla, como decía un maestro en Bolivia, un maestro guaraní. El caraí, hombre blanco, no quiere la tierra, la trata como una puta, la usa y la abandona. Bueno, creo que no tengo tiempo de desarrollar. Como síntesis, trabajar con los mitos que ellos tienen. Los mitos son los sueños de los pueblos. Entonces trabajamos el familiar, el alma mula. Y me parece esto interesante el símbolo de la serpiente emplumada con esto cierro, de Kush, donde dice una parte que vuela, que tiene que ver con todo lo espiritual, y una parte de serpiente, que es lo terrenal y lo demoníaco de la selva. Y entonces, sí, la integración es justo la mistura, el mestizaje. Vivir en Buenos Aires en estas categorías es difícil llevarlas a cabo, y a veces hay como mezclas. Pero bueno, a mí me sirve mucho lo de Kush para entender, para poder comprender y trabajar juntos. Y ver esto les dan a ellos protecciones fuertes para seguir aguantando y seguir creando y haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, nada más. Yo soy Cora, estudié filosofía en Río Cuarto hace un tiempo ya, y después hice otra carrera en ciencias sociales en la UNSA, y ahora estoy haciendo el doctorado en antropología en la UBA, pero trabajo en la UNSA. Así que tengo un recorrido mezclado. Bueno, mi acercamiento a Kush, a mí realmente también me emociona muchísimo este espacio. Le decía a Elizabeth que realmente, porque mi camino de encuentro con Kush ha sido muy personal. O sea, cuando estudié era alguien no leído, no trabajado. Inclusive quise trabajar en el doctorado Kush y tampoco me lo permitieron. Entonces, bueno, ha sido como una búsqueda muy personal. Y me encuentro con Kush por el entramado de resonancias del pensamiento de Heidegger, con el que yo trabajé mucho cuando estudiaba la licenciatura en filosofía, y yo trabajaba la cuestión del acontecimiento en Heidegger. Entonces el estar siendo de Kush en realidad voy a decir más esto que lo que iba a decir, porque es lo que realmente me ha llevado me ha acercado, creo que me ha llamado a encontrarme con Kush, ¿no? Que es justamente la cuestión del acontecimiento, ¿no? Yo cuando me acerqué a Kush dije, oh, qué maravilla poder pensar el suelo de la América y no en la desgravitación del pensamiento abstracto de la academia y la filosofía, por lo menos en ese momento que a mí me interesaba mucho, sí, existencialmente pensar en el suelo, ¿no? Entonces, también intenté pensar Kush en mi tesis de licenciatura. También fue muy vapuleado, porque como un heideggeriano va a citar a Kush, y bueno, toda una cosa así, lo cual me hizo enojar y me fui de la academia. Decidí irme y venirme al mundo andino. Había ido por primera vez al Cusco y había así sido un encuentro muy emocional, muy existencial, pero de lo profundo, ¿no? Como un domicilio habitacional de repente, el mundo andino. Yo vengo de La Pampa, nací en un pueblito de 200 habitantes, pampeano, en donde el silencio y el tiempo fluye de una manera muy semejante a estos pueblos del NOA y el mundo andino, ¿no?
quizás no hablamos quechua, no aymara, así ranquel, pero de hecho mi primer ensayo de filosofía fue sobre el tiempo, porque en mi pueblo toda la vida el tiempo no pasaba, ¿no? Era una cosa, ¿dónde está el tiempo? El silencio, jugar en la calle, lo que cuenta Kush todo el tiempo, ¿no? El encuentro con la divinidad en la calle, quizá una mezcla entre el Dios cristiano y los dioses. Bueno, entonces me vengo a vivir acá, a Tilcara, vivo un tiempo, trabajo con comunidades, hago todo un encuentro con el mundo andino, y después de un tiempo vuelvo a la academia, pero algo que sí es importante es, así la conozco a Elizabeth y bueno, tengo un encuentro con Kush en su casa, pero me voy de viaje hasta México, y ahí es eso que Kush dice, ¿no? Hay en Indios Porteños y Dioses, creo, hay viajes en los cuales uno le toca la cola al diablo, eso que ha sido históricamente silenciado. En este sentido a mí me ayuda mucho a pensar las prácticas decoloniales, por ejemplo, de los piqueteros en la Argentina contemporánea, y también creo que nos puede ayudar mucho a comprender los procesos políticos como los del vivir bien y el buen vivir quechua y aymara. De hecho, eso es lo que intentaba pensar. Creo que la decolonialidad del ser, ellos dicen el volver a ser, lo dice así Choquehuanca, supongamos que es un referente importante, o Macas, en Ecuador. Queremos volver a ser camino, volver, ¿no? Y bueno, y el Sumap Kapsay o Sumap Kawasi, como es, porque cuando me enamoré perdidamente del pensamiento cuyano, también estudié quechua, además de alemán, pero bueno, el Sumap Kapsay o Sumap Kawasi, como se dice, vivir bien o buen vivir en quechua aymara, remite justamente a esta cuestión del sumac o el sumá, es plenitud, sublime, maravilloso, excelente, ¿no? Que sería el bien, traducido como bien. O sea, el bien no es el bienestar, ¿no? Es el bien en ese sentido de plenitud, de totalidad otra vez, ¿no? De dejarse ser. Y el camaño, kapsay, es generalmente como estar siendo estando, dicen ellos, que sería la vida. O sea, la pura vida de la que habla Kush. Y en este sentido, quizá es posible pensar estos procesos hoy como prácticas políticas, sociales, culturales, etcétera, totalmente vigentes y creo que diferentes en Ecuador y en Bolivia, en su estructura de lógica de Estado, bueno, etcétera, como Pachacuti. O sea, yo creo que son vuelcos realmente de la Pacha, del tiempo-espacio, que están aún por desandarse, ¿no? O sea, no es que mágicamente van a construir estados otros y demás, ¿no? Creo que están siendo posible hoy y que Kush es un maestro guía para poder pensar estas realidades contemporáneas, esta imposibilidad de nombrar la totalidad y la desesperación occidental por nombrarla, en el caso de la filosofía contemporánea quizá, y como dice Kush, el silencio lleno, ¿no? Por ahí dejar ser el así es, y la emergencia y el ocultamiento y lo fasto y lo nefasto que está haciendo, creo, en las realidades hoy, por lo menos políticamente, de la contemporaneidad y filosóficamente. Y obviamente eso implica decolonizar no solo el ser, sino el saber. O sea, la filosofía o el pensamiento latinoamericano, la antropología filosófica, la antropología latinoamericana, ¿cómo? ¿No? Como en la academia, quizás también, ¿no? En un ámbito disciplinar como es la universidad, cómo la pensamos, ¿no? Y para qué Kush, creo que es como una pregunta importante hoy. Entonces Kush resuena ahí en ese camino del pensar que intento desandar y que creo que no lo voy a lograr, pero en esto del estar siendo, creo que hoy es más propio el estar siendo cuyano que el sein heideggeriano, ¿no? Y todos los que le siguen a Heidegger y a Nietzsche hoy, Derrida, Deleuze, Foucault. De hecho yo trabajo Foucault, así que no, pero creo que Kush está aportando en esto de poder pensar la decolonialidad. Los colombianos la piensan así, no hay un colombiano que piensa mucho Kush en este sentido. Vale. Descubriendo autores y demás, entonces con estos compañeros lo que decidimos es ver a ver cómo nos hacíamos una fisura en la institución para estudiar lo que nosotros queríamos. Básicamente es eso. Entonces, hablando con el profesor Kushen, manifestamos nuestro entusiasmo juvenil, pues la verdad que era eso. Bueno, hoy por hoy sigue siendo juvenil, eso no depende de la edad que nos venga encima.
Y bueno, entonces empezamos y hicimos un programa juntos, donde el profesor aportó, digamos, aportó algo teórico, pero también algo práctico, que fue haber transitado aquella corriente de pensamiento que fue la filosofía de la liberación. Eso nos entusiasmó muchísimo. Y bueno, y lo empezamos a dictar y a generar esa, como seminario, no como espacio curricular que iba a estar para siempre, pero como un seminario que se hacía cada tanto. Y entonces, bueno, nos sorprendió la primera vez, se anotan como para cursarlo como unos 250 alumnos, la experiencia nos había superado. Y entonces digo, lo que aportaba de pronto Carlos era el relato de su propia experiencia, de su tránsito por la facultad, bueno, muchas cosas que entusiasmaban. De alguna manera, ahí parecía que el saber se cruzaba con la vida, ¿no? El conocimiento se cruzaba con la vida, estaba ahí, nos contaba, digamos, había otra parte de la formación. Otra parte de la formación donde uno, en base a ese tipo de experiencia que a uno le transmite, empieza a darse cuenta capaz que lo que uno hace en su cotidianidad está haciendo filosofía, ¿no? Finalmente, porque si no queda totalmente escindida una cosa de la otra. Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue a trabajar textos de Kusch, de la filosofía de la liberación, de Carlos, de Enrique Dussel, muchos otros autores más, que incluso muchos de ellos habían trabajado con Kusch, como Dina Picotti, etc. Y por allí, bueno, se nos ocurrió como otras dinámicas, digamos, no sé cómo decirlo, otras estrategias pedagógicas para trabajar, y algunas eran invitar a estas personas a que den una clase y a que después se sumen a una experiencia participativa. Y bueno, la primera de esas experiencias que tuvimos fue con Arturo Andrés Roy, que yo me enteré que falleció anteayer, pero bueno, yo igual voy a contar la anécdota, pero más o menos qué pasó en ese seminario, porque aparte fue muy enriquecedor. Realmente yo pienso que su obra también es muy enriquecedora, pero bueno, voy a contar lo que pasó, porque creo que de ahí puedo sacar alguna conclusión, o es lo que más o menos... Bueno, él dio toda una clase así, digamos, magistral, y después, bueno, queríamos pinchar un poquito, ¿no? Cuando uno es joven empieza a interpelar al pensador, porque lo tiene ahí enfrente, como si no es un monumento y no le puede hablar a un monumento, a no ser por una suerte de identificación de otra. Pero uno cuando está ahí es un ser humano y uno le pregunta. Se me ocurrió preguntarle dos cosas. Él había hablado mucho de nuestra América, de la tierra, del Tahuantinsuyo, del cultivo de la papa, digamos, cosas sumamente interesantes porque hacían aspectos económicos y demás, digamos, de lo que es, si se quiere, la cultura propia de Latinoamérica, que eso después hablaré dentro de un rato. Pero bueno, entonces se me ocurrió, ya que hablaba de la tierra, preguntarle sobre... Y dos maneras que más o menos nosotros vemos un poco extremas de enfrentar a la tierra, que no es con el respeto que tendría alguien que no la puede dominar. Bueno, ¿qué piensa usted, Arturo, sobre la megaminería y el monocultivo? Y me dijo, bueno, vaya y pregúntele a su amiga Cristina, que ella le va a saber responder. La primera pregunta yo me había despachado. Y la segunda le digo, bueno, ya que habló tanto de la tierra, no vamos a hablar del uso que le damos a la tierra, sino le quería preguntar acerca de, no el uso, sino, digamos, le pregunté qué pensaba él de la reforma constitucional de Ecuador, donde la tierra se hace sujeto de derecho y no es cuestión de ir a dominarla la tierra, ¿no? Como si fuera, bueno, con esa mentalidad que, digamos, típicamente moderna, digamos, ir a dominar un objeto, ¿no? Ni siquiera algo que me excede, un objeto. Y entonces, a propósito de eso y a propósito del tratamiento que Kusch había hecho, digamos, de eso, de la pacha, de la tierra. Y entonces me dice, mire, de Kusch no voy a ni hablar porque ese es un deificador de la tierra, discípulo de Kaiserlin, punto, aparte, siguió con otro tema, ¿no? Entonces yo digo, bueno, con la primera impresión no podía, digamos, no entendía bien lo que me había dicho, pero después digo, bueno, esto debe significar por lo menos dos cosas. La primera es que fue una expresión, digamos, despectiva. Esa es la primera, pues digo, como nombrarlo ya es hablar, y nombrarlo para decir que no vas a hablar, bueno, ¿qué le vas a hacer? Y entonces digo, primero es una actitud despectiva. Y en segundo lugar, esa actitud, digo, es sintomática en realidad. ¿Por qué nosotros no vemos a Kusch ni nada? Esa actitud es
la actitud de rechazo que tiene la academia frente a innovaciones, porque lo que hizo Kusch finalmente era, bueno, innovación por lo menos en nuestro ámbito, no digo que Levi-Strauss por ahí no lo hizo, pero digamos, entonces esa actitud, digo, bueno, no, finalmente Arturo es una persona, bueno, puede tener su posicionamiento, pero eso pasa a nivel más institucional, donde hay un rechazo, digamos, manifiesto a eso. Y entonces me quedé con eso. Y entonces eso se los quería contar porque fue parte de la experiencia. Después le invitamos a Dina y Dina nos contó las cosas que trabajaba, porque ella trabaja mucho el tema de la presencia africana en la cultura del Río de la Plata, ¿no? Me sorprendió muchísimas cosas y dice que en cierto modo Kusch trabajó en esa misma línea con respecto a lo que es el pensamiento andino. Ella trabajaba la presencia africana del Río de la Plata. Me sorprendió saber que la palabra tango, mambo, cumbia, muchas cosas tenían esa raíz africana, ¿no? Realmente fue... Y bueno, y ahí dije, bueno, si la vez pasada no me dio satisfacción el invitado que trajimos, y esta vez sí, el problema no es de la estrategia pedagógica de traer invitados, sino capaz que uno puede empatizar más con uno, menos con el otro, realmente no... Y bueno, lo de ahí me dio cierta satisfacción de que haya venido Dina, después vino Pagano, vinieron muchas personas, y realmente era interesante, pues también la interlocución que se da, no era una clase, a veces sí, era una clase magistral, pero después había mucha demanda de los estudiantes de saber sobre una temática que estaba sistemáticamente negada, ¿no? Entonces, y bueno, hicimos ese seminario, fue teniendo, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, cierto éxito, pues nosotros, eso crecía, porque aparte empezábamos a ver otros pensadores, digamos, contemporáneos, cuestiones, problemáticas contemporáneas, que a veces no, digamos, la teoría tarda en procesarlo, pero los movimientos sociales son la forma en la cual, digamos, se manifiesta más rápidamente algún tipo de modo de comprender problemas sociales. Y bueno, y así seguimos y llegamos hasta acá. Y vamos a dictarlo el cuatrimestre que viene nuevamente con Carlos de seminario, y es una satisfacción porque aparte nosotros nos sentimos que estamos, primero el entusiasmo juvenil de decir, mira, nos gestionamos lo que nosotros tenemos ganas de estudiar adentro de una institución que, digamos, no tiene margen para eso, pero en segundo lugar decimos, bueno, pero la pucha, entonces empezamos a producir incluso de manera audiovisual, digamos, en vez de tomar una monografía como final, les decíamos, bueno, a ver si, ya que abordamos los trabajos de Kusch y la noción esta de trabajo de campo, a ver si podemos recuperar ese, digamos, no la aplicación, sino de recuperar la posibilidad de ver el problema social no en solamente el ámbito teórico, sino vayan a hacer trabajo de campo, y finalmente salieron unos documentales muy lindos, muy lindos. Quizás tenían problemas al principio, problemas en cuanto a lo técnico de producir, digamos, un documental, pues no había recursos técnicos, pero las ideas eran geniales, ¿no? Quizás eran ideas geniales, pero la voz no se escuchaba. Pero en cierta forma nos sentimos partícipes de una creación colectiva de conocimiento con la que nosotros también podíamos dar una interlocución donde nos dábamos cuenta que había por lo menos un acercamiento a gente de otra generación. Entonces, en cierto modo, nos sentíamos, no sé si como continuadores, pero es decir, poder entrar en interlocución con pensadores, bueno, aparte que a nosotros nos interesaba, porque por ahí no nos interesaba mucho la epistemología, pero por ahí venían algunos que decían, ¿cómo no les va a interesar las ciencias sociales? Y entonces ahí conocimos a Boaventura de Sousa Santos, cosas así, y al final era todo una satisfacción. Y así yo llegué a conocer a Rodolfo Cuyo, y para redondear, bueno, igual mañana vamos a seguir esto, pero yo dejo como preguntas, quería trabajar el tema del tiempo porque lo había escuchado hoy, ese es un tema que a mí me obsesiona. Yo también nací en un pueblito cerca donde nació Cora, donde parece que el tiempo no pasa, parece que el tiempo lo pensamos como si tuviese el don de la ubicuidad, porque en todos los lugares del mundo, en la historia universal, parece en todos los lugares del mundo existe el mismo tiempo, y yo sospecho fuertemente de que eso sea así. Pero lo que le querías dejar como pregunta o como intención para ahora, que supongo será participativo, es si, digamos, ante instituciones que son, digamos, fuertemente conservadoras, vamos a decirlo así,
Yo no. Y si no, si alguno se enfada por eso, yo diré que era parte del discurso, mi entusiasmo juvenil, después lo reviso. Pero ante instituciones fuertemente conservadoras, si no vale la pena ir por su fisura para poder transformarlas. Porque finalmente, digamos, me parece... Bueno, yo no voy a dar la respuesta, ustedes se imaginarán que sí, pero quizás es más oportuno eso que tener una lucha desde afuera en esas instituciones. Bueno, yo aparte pasé tantos años de mi vida ahí que como que se me va haciendo parte y quiero hacerlo. Pero bueno, la pregunta es esa, porque finalmente acá hoy alguien decía, esto es un ámbito que no está estructurado, que yo veo como muy positivo que haya gente de varias disciplinas, lo cual también en el seminario que hacemos con Carlos, y quizás ayuda a transformar la propia disciplina, a dialogar con otro de otra disciplina y a transformar las instituciones en las que uno está, que finalmente yo pienso que no son estáticas. Las instituciones, hay mucha capacidad instituyente que tenemos, lo que empezamos a estudiar Kush y hacer esas cosas, que solo se ve reflejada si entramos por alguna fisura, ¿no? Diego la pasada, y con esto cierro, decía Kush, el pensador que se fue por la puerta pero ahora entra por la ventana, ¿no? De la institución. Gracias, Diego. Ignacio, hola. Recordando sus